Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast del curso de experto en marketing, comunicación y patrocinio para deportes de resistencia. Ya lo sabéis, aquellas y aquellos que nos lleváis siguiendo durante los 3 capítulos anteriores, que este es un podcast enfocado a dar visibilidad a gente que de algún modo tiene relación con este curso que se celebrará a partir del mes de octubre hasta enero de 2026 y del cual podéis encontrar más información en el enlace que acompaña en la descripción de YouTube o la de iVoox. Como decía, damos visibilidad y hablamos con gente relacionada con este curso y hoy vamos a tener de invitado a Dani Quintero, que además de ser profesor del curso ya en 2 ediciones de las 3 que se ha celebrado el curso, es periodista experto en redes sociales y organización de eventos deportivos. La lista de eventos en las cuales Dani Quintero ha trabajado y trabaja es extensísima, pero solo por dar una pequeña pincelada, diré que trabaja con la Zurich Maratón de Sevilla, Palma Maratón de Mallorca, la Mallorca 312, el Triatlón de Porcolom, Movistar Madrid Medio Maratón de Sevilla, Carrera de la Mujer, Ironman de Niza, Tristar, Powerman, Grand Found de World Series y desde hace bien poco en el World Triathlon Multisport Championship de Pontevedra 2025, que es el Mundial Multideporte de Triatlón. Sin duda es alguien con una experiencia extensísima en lo que es comunicación dentro de lo que es el deporte y el deporte de resistencia y los eventos de participación masiva, y es todo un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido, Dani. Hola Albert, muchísimas gracias por invitarme, un placer. Oye, de verdad que siempre es un placer tenerte en el curso y ahora en el podcast sin ningún lugar a dudas por el hecho de que tienes una experiencia tan enorme en tantos eventos de distinto tipo que era obligatorio que fueses invitado a este podcast y era obligatorio preguntarte cosas como el hecho de que tú, al tener toda esta experiencia, tanto en eventos como también en medios, porque has trabajado también en medios de comunicación, algo que no he mencionado. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿tú tienes la llave para que los eventos en los que trabajas tengan impacto en medios? O sea, tú sabes el truquillo, porque si trabajas en tantos ya al final será porque algún truco tienes que tener para siempre generar impacto en medios. Pues es complicado, ¿eh? Si hay algo que he aprendido en todos estos años y sobre todo también por haber estado, como bien dices, ¿no? en el lado de los medios, es que tengo muy claro lo que no hay que hacer más que lo que hay que hacer. Es decir, tengo perfectamente diagnosticado cosas que no se deben de hacer y sí que es cierto que intento desde la sistematización o desde la planificación establecer una serie de hitos, de cosas interesantes que pueden tener impacto en medios, que hay veces que funciona, hay veces que funciona mejor, otras veces peor, hay veces que no funciona, pero sí que después de tantos años de experiencia y de desarrollar un poquito intuición periodística, ¿no? Que es lo que al final requieren o necesitan los medios de comunicación, sí que es cierto que al final acaba oliendo, ¿no? Teniendo ese olfato de qué puede ser noticia o noticiable para los medios de comunicación tradicionales, acabas teniendo cierta perspectiva de lo que puede funcionar bien en redes sociales, de lo que puede ser interesante para el participante de un evento deportivo de masa, lo que puede ser atractivo para un sponsor, para un anunciante, lo que es importante para una institución, que al final sirve de soporte para un evento. Y tal vez lo más complicado es tener esa imagen general, ¿no? Esa panorámica de todas las pequeñas cosas que suman y que hacen que al final el envoltorio del evento, ¿no? La fundita, lo que envuelve al caramelo, funcione o no funcione. Y tengo bastante claro que hay dos cosas que en el mundo, ¿no? de los eventos deportivos, de los eventos de deporte de resistencia, que son un lastre. Por un lado es no tener claro la comunicación, a quién la diriges, hablando por hilar un poco, ¿no? Con lo último que has dicho de que he empezado a trabajar en el Mundial Multideporte de Pontevedra,
Pues lo primero que hemos hecho en estos 10 días o esta semana que hemos empezado a trabajar más en serio, ¿no? O más centrado en esto, lo primero que hemos establecido son unos tiempos en los que ahora mismo lo fundamental es comunicar para atraer participantes, para que haya 4.000 triatletas en junio en Pontevedra. Luego habrá una segunda fase muy clara para transmitir lo que sponsors, instituciones necesitan. Y luego habrá una tercera fase prácticamente ya en junio en la sede de información que requieren los medios de comunicación tradicionales, los medios de comunicación locales. Entonces, todo parte de un plan. Hay que planificar, generar una estrategia, poner blanco sobre negro. Y uno de los principales problemas, Albert, es que la comunicación siempre se ha visto casi como algo artístico, como algo que alguien tiene una ocurrencia y la transmite a los medios, a las redes sociales y tal. Y al final, después de muchos años, está claro que hay una serie de cosas que funcionan, de contenidos que funcionan, de momentos en los que esos contenidos funcionan y momentos en los que no. Y todo parte de un plan, de una estrategia y de hacer las cosas de una forma profesional, ¿no? Y eso es lo que distingue al final a los grandes eventos deportivos de los eventos de pueblo, de barrio o pequeñitos. Hablando de ejemplos más concretos ya, ¿vale? Hemos visto, nos comentas que esa gran planificación y conocer lo que es nuestro público objetivo es imprescindible a la hora de generar ese impacto, pero en un evento de participación masiva, por distinguirlo de los profesionales, ¿vale? ¿Cuáles son las claves para que la comunicación sobresalga? O ¿cuáles son las claves para no hacer algo que no encaje del todo en los medios, como has dicho antes? El principal problema o el principal hándicap que se puede tener, por un lado, es no tener claro el presupuesto. Yo entiendo que es complicado para el director de un evento o para alguien que gestiona un evento, un gran evento, saber cuánto es necesario gastar en comunicación o cuánto no es necesario. Pero el problema es que a ti te habrá pasado, a mí me pasa continuamente cuando entro en un evento nuevo o cuando tomo las riendas o incluso cuando hay que darle un giro de tuerca a algo que se está haciendo, es que prácticamente nunca se tiene claro el presupuesto y es algo básico. Tú no vas a un concesionario de coches y decides comprarte el más caro o el más grande o el más pequeño. Tú, por un lado, tienes en mente qué tipo de coche necesitas para viajar, para hacer grandes viajes o para moverte en la ciudad, y luego tú tienes que saber si tienes 50.000 euros o si tienes 6.000 euros para gastarte en un coche. Pues en comunicación, los gestores de los eventos deportivos, por regla general, no suelen tener claro cuánto dinero invertir, cuánto valen las cosas, cuánto tenemos que gastarnos en un evento. Y claro, el abanico es amplísimo. Podemos tener desde una retransmisión televisiva, por ejemplo, la que hemos tenido en el Maratón de Sevilla, para 300 canales de televisión en directo, que por lo tanto tienes que gastarte muchísimo dinero y tener una producción muy potente, o hacer un streaming para un trail que es mucho más nicho. Entonces, el principal problema a la hora de centrarnos es saber, para un evento deportivo de masa, qué presupuesto tenemos y qué queremos lograr. Porque no hay milagro. En comunicación es muy complicado hacer grandes milagros. Por otro lado, una de las claves es la constancia. No vale hacer una buena campaña un año y luego estar varios años sin hacer o sin seguir regando esa planta. Hay que tener muy claro que la constancia en comunicación lo es todo. Por hablar de la gente que lo hace muy bien, el Maratón de Valencia. El Maratón de Valencia no está en la posición de top a nivel mundial porque un año lo hayan hecho muy bien, sino es un proceso de muchos años de tocar todas las teclas, de invertir bien, de gestionar las redes sociales bien, de invertir en comunicación, de tratar bien a los medios de comunicación tradicionales, de generar un producto bonito. Digamos que la comunicación no es algo que tú hagas un spot de televisión una vez y ya con eso te tires toda la vida viviendo, ¿no? de los réditos que generaste, sino que es un continuo y es costoso y trabajoso precisamente porque no es algo que tú puedas,
es un trabajo de todo el año, de 365 días, de regar la plantita durante todos los meses, no solo cuando se acerca el evento. Al final, lo más importante para un evento es intentar conseguir que los usuarios o que los deportistas se conviertan en fans, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? El paso de lo que han conseguido las redes sociales en la comunicación en estos últimos 10, 15 años es transformar las audiencias en fans, en seguidores. Y la estrategia de los eventos, de un maratón, por ejemplo, es que esta gente que participa en tu maratón, o que participa en tu marcha cicloturista o que va a hacer tu triatlón, es intentar fidelizarlo, es generar ese engagement, generar ese vínculo y que, por ejemplo, digamos que por irnos a algo muy espectacular, que es lo que consigue Apple con sus clientes, ¿no? Que son fanáticos de Apple, que es casi una religión, o lo que consigue, o lo que ha conseguido Ironman con la gente que participa en triatlones, es generar una comunidad, generar una base de gente fiel, de fans que te siguen, que te ayudan, que se comprometen contigo, que se inscriben a tus pruebas y que consumen tu producto. Digamos que esos son algunos de los puntos más importantes. Uno de los que sin duda has mencionado y que sin duda para mí es clave, es lo que dices tú, es la constancia. Y la constancia es complicado conseguirla y la constancia a la hora de crear... Es complicado conseguirla y costoso en términos económicos. Y a la hora de tener constancia es muy importante crear contenido de manera constante también o reciclar contenido de manera constante. A lo largo de tanto de tu carrera como la mía, que ya llevamos unos cuantos años en esto, hemos visto cómo el contenido ha pasado de ser de cualquier tipo de formato a cada vez un formato más restringido, más corto, más sintético, más impactante, de manera que sea consumible de manera mucho más rápida. Ha pasado a ser comida rápida el contenido. ¿Tú crees que aún hay, en todo este ecosistema en el que vivimos actualmente, aún hay lugar para el contenido de piezas largas? Pues, sí, creo que sí, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo que el paradigma ha cambiado muchísimo y la forma de consumir información ha cambiado mucho, pero creo que tiene que ver en la medida en el que el consumidor, y ahora no solo hablo de los deportistas, sino de mi hijo de 14, 15 años, hasta yo que tengo 46, somos mucho más maduros y creo que sabemos diferenciar entre el rato libre que tienes en TikTok para consumir vídeos de 10, 15, 20, 25 segundos o un reel de 30 segundos en Instagram te interesa el maratón de Sevilla y te metes en un vídeo de 20 minutos en YouTube de un influencer que lo ha corrido y te cuenta desde dentro, en primera persona, cómo es el ambiente previo, como en la feria del corredor, como en la salida, si se encuentra animación, si no se la encuentra, si hace calor. Digamos que sí que es cierto que la tendencia es a vídeos cada vez más cortos. Yo recuerdo que los primeros resúmenes que hacía en el Ironman de Niza eran resúmenes que subíamos a YouTube de 5 o 6 minutos y el último que hemos hecho del medio maratón de Sevilla creo que eran de 60 segundos, es decir, que prácticamente no llega ni al minuto precisamente para que no te penalicen, ¿no?, en redes sociales. Pero por otro lado, se siguen haciendo resúmenes para poder emitirse en teledeporte de unos 10 minutos. Los influencers, incluso los streamers, han encontrado que la manera de monetizar esos contenidos al final van por hacer vídeos entre 15 y 20 minutos en YouTube. Yo creo que aunque sí que es cierto que la tendencia es hacer todo cada vez más corto y más rápido y más fast food, por otro lado, todavía tenemos tiempo para contenidos de calidad que se consumen en formato podcast, formatos de calidad en vídeos un poquito más extensos. Mira, te pongo un ejemplo. Ahora a la hora de la comida que como con mis hijos, estamos viendo cada día
una especie de video podcast que sube un youtuber bastante famoso de una vuelta al mundo que está haciendo con 2 o 3 amigos. Y cada día al mediodía el tío sube su pequeño episodio de 30 y tantos minutos y es lo que vemos. Mientras comemos lo tenemos puesto de fondo, mis hijos lo ven, yo me interesa por ver cómo es el formato y tal, pero sí que es cierto que van a convivir y la clave de todo, al final es algo que no va a pasar de moda ni ahora ni en el futuro, que es lo que tú dices, el contenido. Un contenido de calidad, un contenido interesante, aunque dure poco, dure mucho, se sigue consumiendo y sigue teniendo éxito. Lo que no tiene futuro es hacer vídeos que no tengan, o sea, contenidos que no sean interesantes. Y el problema es que cuando no se hacen contenidos interesantes, mientras más corto, pues es más fácil de digerir. Pero cuando el contenido es potente, es interesante, incluso nosotros buscamos tiempo para, mientras sales a correr, escuchar un podcast que te interesa de 45 minutos. Siempre encuentras un momento para leer antes de acostarte y dedicarle 1 hora, 1 hora y pico a algo realmente denso. E incluso los chavales de 14, 15 años, que parece que todo esto va dirigido hacia ellos también encuentran tiempo para consumir contenido de cierta calidad, más elaborado y que duren algo más. Pero la clave está en un contenido de calidad. Has dado una pincelada al principio y es, a lo mejor desde el evento, el lanzar contenido corto es lo que mejor entra, porque es percibido por el usuario, por la persona que hay al otro lado, como, vale, un contenido que esto es la marca o esto es el evento, son los que me están vendiendo un producto. Mi atención es más limitada respecto a ello, porque yo percibo que estoy, digamos, recibiendo un contenido que quizá me interese, pero es publicitario. Mientras que vemos un contenido ya por parte de un youtuber, por alguien que está experimentando ese evento, esa experiencia, y somos más permeables a estar más rato, porque consideramos que es una tercera persona que en cierto modo no tiene un interés más allá de demostrarnos ello y no tiene por qué tener un interés monetario más allá de la monetización que pueda hacer de ese vídeo, pero no tiene una relación directa con el organizador. Es una percepción que yo me he dado cuenta desde hace mucho tiempo y que las marcas al final tienen que pensar más en invertir, las marcas y los eventos, más en invertir en cosas, en canales que no sean los suyos propios, pero que les hagan llegar a la misma gente. Sí. No es lo mismo que te hable la marca de lo buena que es que otra persona te diga lo bueno que es. Creo que es la gran diferencia y de ahí que seamos más propensos a consumir una cosa más larga o más corta. No sé si lo ves igual. Sí. A ver, hay una serie de al igual que en la ropa hay unos básicos, en comunicación hay una serie de contenidos básicos que funcionaban bien hace 30 años, antes de las redes sociales y antes de los medios de comunicación como los vemos hoy y antes de que existieran influencers o streamers y que dentro de 30 años van a seguir funcionando bien. Como por ejemplo los testimonios, es decir, lo que tú comentas. No es lo mismo que yo como organizador del Mundial de Pontevedra te diga lo maravilloso que es Pontevedra, lo bien que se come, una ciudad súper acogedora que puedes ir caminando, a que te venga un influencer que participa como grupo de edad y que tiene 50.000 seguidores en Instagram y que cuenta su experiencia ahí. Ese testimonio, ¿no? Que muchas veces en las páginas web, abajo en los pies de página, se pone el mejor evento en el que he participado. Eso funciona. Ya depende del formato, del momento, pero que alguien te cuente su experiencia en primera persona funciona muy bien. Voy a dar un ejemplo muy, muy concreto. En el pasado maratón de Sevilla, ASICS, que es el patrocinador técnico, invitó a 200 periodistas, influencers a el maratón de Sevilla, no para que corrieran, no solo para que corrieran, sino para presentarle las 3-4 zapatillas novedades para este año. Además de presentarle eso, pues la mayoría pues participaron, corrieron el maratón. Han generado tal cantidad, tal volumen de vídeos sobre el maratón de Sevilla, total, que yo no he podido controlar como director de comunicación, no he controlado absolutamente nada. Venían con ASICS, ellos han participado, es brutal, o sea, la repercusión a nivel redes sociales de este año del maratón, lo que nos ha generado, lo que nos ha traído,
es colosal. No nos lo podíamos esperar. Y básicamente es por abrir el evento a influencers, a streamers, a medios de comunicación especializados que han venido de todo tipo y por supuesto que obviamente como gestor de un evento deportivo tienes que tener muy claro que sí, que tus redes tienen una repercusión, pero que al final los medios de comunicación, los influencers generan una imagen del evento que tú no puedes controlar, pero que tú sí que puedes ayudar a que llegue al gran público. Muy bien. Pasamos a hablar de canales, ¿vale? Aunque podríamos decir incluso que los influencers, los invitados, los ambassadors son un canal más. Pero vamos a hablar de canales y te voy a dar tanto canales más actuales como canales que en un principio parecen en desuso. Respuesta breve. Lo primero que te venga a la cabeza. Hablando de digital, el blog. El blog, bueno, blog o web. Siempre intento decir que las redes sociales van y vienen. TikTok desaparecerá, Facebook desaparecerá, Twitter está desapareciendo, pero la web o el blog dentro de 15, 20 años va a seguir existiendo. Así que creo que si hay que poner los huevos en una cesta como evento, para mí es prioritario tener una web potente o un blog dentro de esa web que sirva de sustento, que sea la imagen, que sea como algo muy básico, muy core del evento. Así que para mí sigue siendo muy importante, tiene sus altibajos. Hoy en día el formato blog no está muy de moda como era antes, pero volverá como pasó con las newsletters, por ejemplo. Newsletters, yo me recuerdo en 2010 que era, bueno, había que trabajar muchísimo en las newsletters, prácticamente quedaron en desuso, llegó la pandemia y hubo un boom brutal que se sigue manteniendo hoy en día. Así que creo que el blog y que la web son una herramienta absolutamente esencial. Siempre se ha dicho, y siempre en aquel entonces, cuando empecé yo en 2010, en los cursos en los cuales acudí y luego los cursos que yo mismo he dado, siempre el blog era el centro de la estrategia, de cualquier estrategia digital. De hecho, el tener perfiles en redes sociales era para intentar atraer tráfico al blog. Dirigir tráfico allí, claro. Dirigir tráfico al blog. Luego, evidentemente, ha cambiado porque el contenido lo consumimos en cualquier lugar hoy en día. Pero no hay que olvidar que hay gente que sigue leyendo y que el contenido de largo formato en texto volverá, no tengo ni la menor duda. Y luego, una cosa muy importante, el posicionamiento sigue siendo por texto. Exacto. Y el posicionamiento de una web, el hecho de que esté actualizada y el hecho de que tenga contenido relevante para el usuario, el blog es la principal herramienta para hacerlo. Entonces yo también estoy de acuerdo que es una cosa que no hay que abandonar. Uno que vino, se fue y ha vuelto con más fuerza, el podcast. Pues hablando de contenidos de calidad, el podcast ahora mismo es el paradigma, ¿no? De hacer contenido de calidad, interesante, que se consumen de forma relajada y consciente. Todo lo contrario, ¿no? Que cuando estás con el móvil y vas pasando vídeos de 10 segundos. Es justo todo lo contrario. Sí que es cierto que estamos ahora mismo en la burbuja del mundo podcast, que todo el mundo tiene podcast, todas las empresas quieren podcast, todos los patrocinadores quieren tener su podcast o su video podcast, y que, bueno, que llega un momento en el que bajará, pero por supuesto que está para quedarse porque además el formato radio, el poder escuchar algo mientras está haciendo otra cosa, mientras conduce, mientras hace rodillo, mientras nada, incluso hoy en día, el formato podcast es esencial, sobre todo para dotar de calidad a nuestros productos, a nuestros eventos, a nuestras marcas. Hay una cosa que es sustancial, que es el contenido, ¿no? The content is the king, que dicen los anglosajones. Y precisamente hoy en día, como sustento de contenido de calidad, el podcast es una herramienta absolutamente esencial y además no es excesivamente, no, es bastante barata, ¿no? Es como lo que pasaba en las redes sociales cuando salieron, que era algo relativamente económico y barato comparado con los medios de comunicación tradicionales. Sí, y además el podcast tiene dos claves y una la has dado ya, el hecho de que puedes consumirlo haciendo cualquier otra actividad.
Entonces, está genial para esta sociedad en la que vivimos, en la cual no tenemos suficiente con una pantalla o no tenemos suficiente con una actividad y nuestro cerebro necesita estar completamente entretenido por varios frentes. Y luego el hecho de que el podcast, a mí me gusta decirlo, es como el cerdo, el cual se aprovecha todo. El podcast tienes un contenido largo formato que puedes transformar en texto mediante herramientas de inteligencia artificial y convertirlo en un post en un blog. Del podcast puedes extraer entrevistas que puedes enviar como notas de prensa. Del podcast puedes extraer vídeos cortos, si lo grabas en vídeo como estamos haciendo ahora mismo. Extraes vídeos cortos y creas reels. Hay gente que consume exclusivamente los reels de podcast, no consume el podcast. Y hay gente que consume el podcast entero. Entonces, es una herramienta que te permite crear contenido, como dices tú, de manera muy barata y llegar a muchos tipos distintos de público. Facebook. Bueno, Facebook, yo no es que sea anti-marketing, pero sí que es cierto que desde el mundo del marketing, los grandes gurús a principio de año marcan como las trends, las tendencias de hacia dónde van las redes sociales, el consumo de contenidos y tal. Y con Facebook llevan varios años diciendo que ha muerto, que Facebook está muerto. Pero no tienen en cuenta que, por ejemplo, la gente mayor de 35 años mayoritariamente sigue estando en Facebook. En el caso de los eventos deportivos de masa, de maratón, de medio maratón, triatlón, nuestro público, la mayoría de nuestro público son gente entre 40 y 45 años. Ese nicho está todavía en Facebook. Me incluyo porque tengo 46 años, aunque yo estoy en otras redes, ¿no? Pero la mayoría de gente de más de 40 años sigue mayoritariamente estando en Facebook. Mayoritariamente. Entonces, no se puede obviar Facebook. Yo estoy viendo muchos eventos que ya no y marcas que han dejado de publicar cosas en Facebook, que ya no gastan dinero en campañas de Facebook y prefieren gastarla y creo que se equivocan, en el sentido que Facebook obviamente no está en su apogeo, pero Facebook va a seguir existiendo varios años o muchos años y mucha gente está invirtiendo, por ejemplo, mucho en TikTok para eventos de tipo maratón, triatlón, ciclismo, cuando los chavales de 15, 16, 17 años no son nuestro público objetivo. Que está muy bien estar en TikTok y hay que estar en TikTok, pero no hay que descuidar dónde está la mayoría de tu nicho. Y a día de hoy, la mayoría de triatletas, corredores, ciclistas que participan y que vienen que son los clientes de nuestros eventos, siguen estando en Facebook. Es más, una de las razones que has dado, que estoy completamente de acuerdo, es la edad, ¿no? Demográficamente es la red donde para eventos de participación masiva encontramos el público. Pero es que hay otro factor que va ligado a eso. La gente que tiene dinero y la gente que gasta dinero está en Facebook. Correcto. Y además, la plataforma en sí está muy enfocada a ello. O sea, es muy propensa la plataforma a que tú hagas clic en un enlace y salgas de la plataforma. Al contrario que otras plataformas, como una de la que hablaremos más tarde, que es TikTok, ¿no? Entonces, yo lo sé, y lo sé por experiencia propia, por los eventos que manejo, que el CTR en Facebook es muchísimo más alto y el nivel de conversiones que vienen de Facebook es infinitamente más alto de las que te puedas venir de Instagram o de cualquier otro fondo. Hablamos email marketing, sigue siendo el rey, pero Facebook, hoy en día, dejar en lo que es un evento de participación masiva, dejar ese canal es dejar el principal canal para mí, uno de los principales canales. Pero se está dando, ¿eh? Hay muchísimas marcas deportivas que están dejando de publicar en Facebook. A mí no me entra en la cabeza. Y a nivel de interacción, de comentarios, la gente preguntando, la gente participando, la gente etiquetando amigos, con lo cual es una difusión que parece una tontería, ¿no? Lo de etiquetar amigos, pero nos da una difusión gratuita y muy directa, porque ya no es que nosotros lleguemos a esas personas, es que un amigo te está referenciando un evento, es súper importante. De manera breve, Twitter. Twitter sí que en los últimos 2-3 años ha bajado muchísimo. Yo, por ejemplo, en el Maratón de Sevilla teníamos una interacción brutal en Twitter, la gente funcionaba bastante bien y este año prácticamente no tiene respuesta, la gente no retuitea tus cosas. Es decir, el consumo de Twitter de los usuarios ha bajado muchísimo. A mí era mi red social favorita y cada vez paso menos tiempo en Twitter.
Aún así, creo que tampoco no la debemos abandonar porque tiene muchas cosas positivas, pero sí que es cierto que el declive de Twitter sí que creo que va a ser rápido. No como el que los gurús decían sobre Facebook, pero sí que creo que Twitter en un par de años va a ser un solar prácticamente. A no ser que haya un giro de timón rápido, las cosas bonitas que tenía, que era la de interactuar con gente interesante del mundillo, con deportistas directamente, con las marcas. Esa bidireccionalidad se está perdiendo y era la clave de Twitter y esa frescura, ¿no? Esa rapidez que tenía y lamentablemente a mí, que me gustaba mucho, creo que sí que está en un proceso, en un declive rapidísimo. Yo, mira, voy a ser frío. CTR, conversiones inexistentes. Yo llevo ya años que no la recomiendo para ningún cliente. Los últimos 2 años y medio o así, prácticamente. A menos que, como hacíais en el Maratón de Sevilla, le deis mucha caña y tengáis un community manager o alguien como tú, muy dicharachero, que sepa dinamizar muy bien la comunidad, el nivel de toxicidad que hemos encontrado en Twitter es altísimo. Ya no es que digas, no, es que no hay comentarios, no hay interacción, es que los pocos que hay son negativos. La gente va a Twitter a quejarse. Sí. Entonces, para eso tenemos otros canales. Tenemos dentro de Facebook o dentro de Instagram o dentro del propio email del organizador, pues ahí tienes el canal donde puedes encontrarlo. Un ejemplo pequeño de eso, en Twitter antes teníamos muchas interacciones de muchas cosas. Este año prácticamente lo único son quejas de vecinos protestando por cortes de calle y tráfico, prácticamente. Es lo único que hemos sacado en claro este año. Hablando de resurgimientos, YouTube. Bueno, YouTube es una plataforma que creo que le pasa como lo que hablamos antes de la web y del blog, que estaba y que creo que va a permanecer muchos años, que no es fruto de una moda. Y además ofrece la capacidad de monetización, es decir, YouTube a la gente que se lo ocurra, que lo trabaja, que tiene su comunidad, que tiene sus suscriptores, le saca un rendimiento económico. Sí que es cierto que hay que trabajárselo mucho y que conlleva muchas horas, pero YouTube dentro del mundillo del ecosistema de redes sociales ha conseguido que monetizar, es decir, convertir en dinero tu trabajo, sea relativamente sencillo o que tengas claro cómo hacerlo. Y es algo que esta plataforma va por delante pues prácticamente de todas las demás. Y es una herramienta absolutamente fundamental. No tanto para los eventos, pero sí para los streamers, para la gente que genera contenido alrededor de tu evento. Yo creo que es la red social principal a la hora de buscar experiencias. ¿Quieres saber cuál es la experiencia de participar en el medio maratón de Sevilla? Es el sitio. Es el sitio porque vas a encontrar a gente y vas a encontrar experiencias de todos los colores. Entonces, cuando quieres investigar sobre un asunto, sobre un producto, sobre un evento, ahí vas a encontrar todas las experiencias y saber lo que... Entonces, para mí es, a nivel de contenido de largo formato, es la reina, YouTube. Sin ningún lugar a dudas y es, siempre lo digo, están las redes de pantalla vertical del móvil de consumo rápido y están las redes de sofá. La principal red de sofá con aplicación en la Smart TV es YouTube, sin ningún lugar a dudas. Sí, sin duda. LinkedIn, a mí en lo personal me aburre, es decir, no le encuentro, en lo personal, como usuario, me aburre, pero sí que es cierto que en cierto modo ha sustituido a Twitter a la hora de generar contactos, de generar, de que una persona tenga cierta notoriedad, de interactuar directamente con las marcas, con las grandes personalidades. Para eventos deportivos, creo que, es decir, no creo que sea la red social principal en cuanto a difusión o para captar clientes y tal, pero sí que es cierto que para lograr notoriedad, imagen de marca, hay que estar y hay que trabajarla de forma profesional. Yo creo que para mí es el escaparate... Pero a mí me aburre, a mí en lo particular, a mí me aburre y por eso lo... Es a nivel de evento.
es el escaparate en el cual realizar comunicación institucional. Presentación de patrocinios, de cualquier tipo de evento, tipo hemos estado en Fitur, etcétera, etcétera. Para sacar pecho. Para sacar la pecho. red para sacar pecho. Y es una red en la cual sí que es verdad que encuentras muchísimos contactos a nivel profesional. Es el sitio donde conectar de manera profesional. Y hasta cierto punto, pues a nivel de patrocinios, es el sitio donde poder realizar investigación de qué gente está en qué sitio y con quién debo de contactar a la hora de poder tener un posible patrocinio con alguien. En lo personal, para mí es mi preferida. Te lo voy a decir, sí. Y te lo voy a decir por qué. Porque es la que más trabajo me trae. Es la que a mí más negocio me ha aportado. Desde el punto de vista de un evento, no me parece imprescindible estar en LinkedIn, pero aún así es interesante por lo que hemos comentado. Es la más institucional, es la más de sacar pecho, es la más en la cual... es la menos tóxica. Sí, de las menos tóxicas, eso es verdad. Y es en la cual puedes tener una imagen limpia de lo que es la institución, por decirlo así. Sí. Instagram. Bueno, Instagram, yo parto de, no es un prejuicio, pero Instagram surgió como una red muy femenina, es decir, donde en un principio había más mujeres que hombres, por lo tanto, por ejemplo, para un evento como la carrera de la mujer era absolutamente prioritario. Hoy en día, yo viendo las estadísticas de eventos, el medio maratón de Madrid y tal, al final hay un 60-70% de hombres y un 30-35% de mujeres. Es decir, que luego la realidad no es tanto como la perspectiva que teníamos hace unos años. Pero sí que es cierto que a día de hoy es el status quo, la red social principal donde parece que hay más gente, aunque no es realidad, porque yo sigo pensando que en Facebook hay más gente, o sigo pensando, no, bueno, viendo lo que tú hablas, ¿no? De estadísticas y tal, sigo pensando que es Facebook. Pero sí que es cierto que a día de hoy es el buque insignia, ¿no? Tienes que tener un Instagram muy cuidado, bien hecho, tienes que contestar rápidamente lo que pasaba antes, ¿no? En otras redes sociales, sirve casi de soporte, de atención al cliente, ¿a qué hora empieza la carrera? ¿Hay guardarropa? Todo ese tipo de preguntas que antes era territorio exclusivo de Facebook, se está trasladando a Instagram y realmente por tiempo de consumo, donde la gente consume o echa más tiempo, ¿no? El usuario nuestro es donde está más tiempo. Pero sí que es cierto que tiene cosas que, lo que tú hablabas, ¿no? De salir de la plataforma, de añadir links, de inscríbete, tal, genera ciertos problemas que son difíciles de controlar, ¿no? Aunque la plataforma ha ido derivando a casi un uso, a parecerse cada vez más a lo que era Facebook, pero no termina de ser tan fácil para un organizador o para una marca. Y sobre todo, que es complicado controlar el mensaje. Es complicado. Lo que te decía del maratón de Sevilla que me ha pasado. Al final había 200 streamers allí en Sevilla y es muy complicado controlar lo que dicen todos, en qué momento van a hablar. Digamos que en Twitter o Facebook era bastante más fácil controlar el mensaje, tenerlo todo bajo tu control o al menos bajo tu visera y tu punto de mira. Y en Instagram se complica un poco. Yo lo que veo es que es una red social principalmente enfocada a consumo de contenido rápido, desde hace los últimos años con la introducción de los Reels, que tiene un gran hándicap. Y parece una tontería muy grande, pero es que el hecho de que no tenga links en las publicaciones nos limita enormemente. Sí. Aunque sí, podemos poner el link in bio y tenemos herramientas como Linktree, en la cual ponemos todos los enlaces que necesitamos y demás. Sí, pero es una barrera muy grande. Estamos añadiendo tabs al usuario y parece que no, pero es una tontería. No es una tontería. El hecho es que yo la veo como una red social de la parte de arriba del funnel, en la cual puedes lograr tener mucha notoriedad y que la gente te conozca, pero a la hora de realizar las conversiones en inscritos, es muy tienes difícil. que hacerlas por otro lado, que es Facebook, sin ningún lugar a dudas. O, evidentemente, que es una cosa imprescindible para mí hoy en día, evidentemente hacer campañas de pago con Meta Ads dentro de Instagram, que ahí sí que te permiten tener un enlace. Pero claro, siempre que haya habido una interacción previa.
Sí, en carrera de la mujer nos está funcionando bastante bien. Estamos invirtiendo ahora, no grandes cantidades, pero para cada ciudad. Nosotros tenemos 9, la carrera de la mujer es una marca a nivel nacional, pero en realidad son 9 eventos diferentes. Las Palmas, Valencia, Gran Canaria, Barcelona, Madrid, Sevilla. Entonces, por un lado, Instagram te ofrece esa capacidad de decirle a las chicas de Gran Canaria que el evento es como el que se hace en Barcelona o en Madrid, pero por otro lado, a través de las publicaciones de pago, sí que estamos empezando este año a notar que sí que merece la pena invertir en publicidad solo en Instagram. No es una conversión como la que teníamos años atrás en Facebook, pero sí que nos está empezando a funcionar. Así que yo supongo que el algoritmo, que la forma de consumir Instagram está derivando hacia algo más concreto, no tanto imagen como era hace poco tiempo. Y por terminar, TikTok. TikTok, bueno, es la máxima expresión del consumo rápido, de tragarte lo que te pongan. Es muy complicado para las marcas, incluso en el mundo del deporte, los clubes de fútbol dominan, ¿no?, las redes sociales. Pues están haciendo auténticos malabarismos, equipos de fútbol para tener presencia y continuidad en TikTok, y al final les cuesta trabajo salir de los clichés del bailecito, del reto de a ver quién le da más veces al balón al larguero. Al final es complicado generar contenidos realmente interesantes que atraigan. Una de las claves de la comunicación, que lo hemos hablado muchas veces en el curso, es el storytelling, el contar historias. Y en TikTok, en 10 segundos o en 15 segundos, es muy complicado contar una historia. Complicadísimo. Entiendo que para mi hijo de 15 años, que el ratito que tiene en el sofá y tal, se pone a ver vídeos de 10, 15 segundos y tal, pero al final, a nosotros como marcas, como eventos, TikTok es un reto muy complicado porque es difícil controlar el mensaje, es complicadísimo contar historias que enganchen, que generen comunidad, que sean conversiones en inscritos o conseguir que nuestros patrocinadores tengan cierta repercusión. Es muy difícil, es muy complicado. Y a día de hoy, por mucho que las marcas al final están haciendo marketing de influencer en TikTok, porque es muy complicado, no hay nadie que haya dado todavía con la tecla de ver bien cómo funciona, de cómo sacarle tajada a TikTok. Es muy de influencer, muy de es decir, si tú eres una marca, al final, para tener cierta trascendencia en TikTok, tienes que hacer contenido de pago con influencers, con TikTokers famosos que te deriven o que te dirijan hacia el mensaje que tú quieres dar. Es una asignatura pendiente porque es muy complicado controlarla. Y yo creo que TikTok todavía está evolucionando. Supongo que de aquí a un par de años seguirá evolucionando hacia otra cosa. Y porque además el target, la gente que está en TikTok se está haciendo cada vez más amplio. Es decir, ya no solo están niños de 15 años, hay muchísima gente que consume Instagram o TikTok prácticamente de la misma manera. Y está todo muy difuminado. Falta todavía tiempo para que se asiente y sobre todo para que las marcas sepamos cómo utilizarlo. Realmente, para mí, a día de hoy es el principal caballo de batalla de ver cómo hacer contenido, cómo hacer campañas, cómo acertar con el lenguaje, con el formato, para hacer algo que realmente a mí como organizador de eventos me sea interesante. Hace tiempo escuché una frase y creo que sigue aplicando sobre TikTok y es, si tú eres una marca que quiere introducirse en TikTok y crear impacto en TikTok, no hagas anuncios, no hagas contenido, haz TikToks. Entonces, yo añadiría, ¿quiénes saben hacer TikToks? Los que demográficamente están dentro de los que consumen TikToks. ¿Qué pasa?
dices, sí, ahora mismo un evento deportivo podemos hacer la inversión de tener una persona que entienda ese lenguaje, que viva ese lenguaje, que sea consumidor y que demográficamente pues hablamos de una persona que acabe de cumplir la mayoría de edad, por decirlo así. Pero, ¿cuáles son los resultados que eso nos va a repercutir? Yo te diría que bajos, muy bajos. Bajísimo. ¿Por qué? Porque generacionalmente, como tú bien has dicho antes, en los eventos deportivos de participación de masas estamos hablando de gente de 35 para arriba. Esa gente, hay algunos que están en TikTok, pero no todos. De hecho, están la mayoría en Instagram y en Facebook. Y tercero, nuevamente nos encontramos con el problema de los enlaces. Es una red social enfocada, gamificada a el consumo de manera completamente compulsiva, prácticamente. Compulsivo. Es pura gula de consumir contenido corto uno detrás de otro y de no salir de la plataforma. Cuando un usuario ve dentro de la plataforma un anuncio, le cuesta menos de medio segundo identificarlo y pasar de ese anuncio. Entonces, o estás ahí porque realmente tu público objetivo está muy enfocado a eso, o realmente no vale la pena, creo yo. Y hay una cosa que ha cambiado el paradigma con TikTok. Una de las fortalezas de las redes sociales cuando salieron era que son gratis. Es decir, hacerte un perfil en una red social es gratis, generar ciertos contenidos con tu móvil o con una foto es muy barato o bueno, no te cuesta dinero. Pero la cuestión es que para hacer algo en TikTok que funcione, normalmente tienes que acabar, entiéndeme, subcontratando o pagándole a un TikToker, a un influencer, a un deportista profesional para que te genere contenido. Por lo tanto, ese paradigma de que las redes sociales son baratas, una forma rápida y barata de comunicar, TikTok lo está cambiando. TikTok cuesta dinero. Tener éxito en TikTok cuesta mucho dinero. Hacerte viral en TikTok, a no ser que sea una casualidad, es muy complicado. Y no es algo que tú como marca o como organizador puedas controlar. Y ese, claro, en el momento en el que no está bajo tu control, ahí se genera el problema. Ahí se genera, sí, el problema. 2 preguntas para ir terminando y de respuesta breve. En un equipo de trabajo dentro de un evento deportivo, yo me sé la respuesta, ¿vale? Pero quiero que me des tu opinión sobre esto. En un equipo de trabajo, en un mundo ideal, ¿qué integrantes forman el equipo de comunicación de un evento? Bueno, en un mundo ideal hay un equipo de trabajo. En el mundo real de eventos, sobre todo los eventos pequeños, generalmente hay una persona multitarea que te hago el símil del circo. En el circo el payaso no solo hace reír a la gente, sino que monta y desmonta la carpa, le da de comer a los elefantes, vende entradas, barre el escenario cuando termina. Y en el mundo de los eventos deportivos, sobre todo los eventos deportivos no son tan grandes, al final esa persona multitarea o esa persona de comunicación acaba haciendo prácticamente de todo. En un mundo ideal, pues lo principal es tener un DIRCOM, es decir, alguien que tenga el evento en la cabeza, muy cercano a la dirección del evento, que tenga clara la estrategia, que maneje ese presupuesto, que sepa planificar y gestionar los tiempos, los contenidos que hace falta en cada momento. Por debajo de ese DIRCOM, de ese director de comunicación, pues estaría el jefe de prensa, que sobre todo se encarga de la pata de los medios de comunicación tradicionales. En un mundial de fútbol, pues tú puedes tener 400 periodistas acreditados y tú tienes que gestionar qué información le das a esos periodistas, dónde trabajan esos periodistas, qué necesidades tienen, desde el alojamiento en un hotel hasta la difusión de notas de prensa con la información que le hace llegar. Hace falta un social media manager, alguien que gestione las redes sociales, un community manager que gestione todos los contenidos, las distintas plataformas, los mensajes, que adecue los mensajes a las distintas plataformas, no vale todo para todo. Otra pata importante dentro de un equipo de comunicación pues estaría la productora de vídeo, el equipo de fotografía, dentro de comunicación, pues los speakers, nosotros lo llamamos speakers, ¿no? La gente que anima la línea de meta, en fin, digamos que un equipo de trabajo, diseñadores gráficos que te ayuden con la imagen gráfica del evento, el equipo es súper amplio.
La realidad es que los eventos deportivos pequeños, no ya en un mundial o en un gran evento como el Maratón de Valencia, que sí tiene un equipo de trabajo amplio, pues prácticamente una persona se echa a sus espaldas todo, desde la relación con los medios, desde hacer de conexión o de puente entre patrocinadores, instituciones, dirección de la carrera, prácticamente hace ahí como relaciones públicas, gestiona directamente las redes sociales, gestiona el email de atención al participante, gestionas la información que transmite a los periodistas, a los medios de comunicación tradicionales, y hasta haces las fotografías, ¿no? Y editas el vídeo. Pero desde ese hombre multiorquesta, ¿no? El hombre orquesta que lleva con la guitarra tocando el tambor y la armónica, hasta un equipo de trabajo bien estructurado y amplio, pues hay muchos matices, ¿no? No todo es blanco, todo es negro. Y bueno, la verdad es que parte de uno de los problemas que tenemos en todos los eventos, que es la gestión de un presupuesto, pues parte de esa gestión de ese presupuesto está en gestionar un equipo de trabajo que, si bien no tiene que ser fijo durante todo el año, pero sí que hay que tener claro que conforme se va acercando el evento, pues hace falta ir sumándole piezas a ese equipo de trabajo. Estoy completamente de acuerdo con el análisis que has hecho, porque es algo que también vivo a menudo en eventos y también trabajando en un equipo ciclista, como trabajo ahora mismo, en el cual también dentro del equipo de comunicación pues tenemos nuestros roles separados. Es clave tener una persona en casa, el social media manager, que esté con la cabeza fría, en un entorno en el cual pueda analizar toda la información que le llega, recibir toda la información y sea la persona que publique, porque publicar desde el terreno muchas veces... sí, es posible, sí se hace, pero no es lo ideal. Cierto es que dependiendo de la fase del evento hay personas que van variando el rol. Pasa de ser jefe de prensa a controlar la línea de fotógrafos a volver a ser jefe de prensa y estar en la sala y gestionar una rueda de prensa con el ganador, y de ahí pasas a editar vídeo cuando acabe. O sea, los roles van cambiando conforme a eso. Pero una cosa sobre todo que me gustaría añadir a lo que has comentado, que lo cual concuerdo con todo, es todos en un evento deben ser creadores de contenido. Todos llevamos un teléfono encima, todos debemos contribuir a que la persona que está sentada delante del ordenador, que puede ser en otra ciudad o incluso en otro país, que es la que está de social media manager, tenga contenido suficiente como para poder tener el lujo de decir, descarto esto porque no tiene la calidad suficiente, porque ya me han enviado esto. O puedo montar contenido distinto, puedo montar piezas de vídeo, puedo montar reels con distintas piezas que me han llegado de distintas personas que están sobre el terreno. Es importantísimo y eso es lo que enriquece hoy en día, creo, la comunicación de un evento o de un equipo o de cualquier organización. Sí, absolutamente prioritario. Y también hay que tener en cuenta que todos esos contenidos, a veces hay momentos en los que hay que dirigirlo a nuestro cliente final, que es el participante. A veces hay que dirigirlo a las instituciones que son los que nos permiten hacer los eventos en sus ciudades, y a veces hay que prestar mucha atención a lo que necesita el sponsor. También esa figura del director de comunicación que tienen en su mente, digamos, la película global, ¿no? Esa panorámica del evento, porque es fácil, como tú dices, estando en el evento, perder la perspectiva de qué es lo importante o de qué es importante en cada momento. Entonces, si hay alguien, además de ese social media manager, que esté un poco en una burbuja, que también haya una persona que tenga en la mente, ¿no? el evento, y que sepa distinguir, que sepa dar, digamos que es como el mediocentro en un equipo de fútbol, ¿no? Que sepa repartir el juego, que sepa cuándo hay que darle pausa, cuándo hay que meter un balón en profundidad, y esa figura del DIRCOM que es absolutamente esencial, que tenga experiencia, que controle, es absolutamente importantísima. Y hay algo que he visto, Albert, que en estos 20 años, que yo creo que a ti también te pasará. Hace 20 años, en los eventos deportivos, prácticamente solamente habíamos frikis de esos deportes. Es decir, gente que tú eras periodista, pero te gustaba el atletismo y trabajabas en algo relacionado con el atletismo. Te gustaba, no sé, el motociclismo y estabas metido en el mundillo del motociclismo.
Hoy en día los equipos son mucho más amplios y hay gente que no tiene por qué conocer bien el deporte, a pesar de que puede sonar un poco incongruente. Pero también está bien que en estos equipos de trabajo tan amplios haya gente que vea el evento desde otro prisma, desde otra perspectiva. Aporta Obviamente, frescor, sin duda. exactamente. En el mundo, por ejemplo, del ciclismo, obviamente, casi todo el mundo es friki del ciclismo y son gente apasionada del ciclismo, que conoce a los ciclistas, conoce el deporte, conoce cómo son las pruebas. Pero cada vez veo más en todos los eventos en los que estamos, gente que es ajena al deporte, pero que tiene un background profesional potente, que sabe adaptar lo que está pasando a los nuevos formatos. Y ese es uno de los grandes éxitos también, entre otras cosas, de los streamers y de los youtubers. Yo estoy viendo, ya con esto termino, gente que empieza a correr carreras, que hace unos contenidos súper interesantes para la gente joven. Es decir, incluso aunque tú no controles ese mensaje, gente que llega nueva aporta una frescura, aporta algo distinto a los que llevamos mucho tiempo digamos, muy metidos, ¿no?, en el ecosistema del deporte muy especializado. Y esa gente que va viniendo, que llega a las organizaciones, aportan muchísima frescura y aportan perspectivas distintas y muy interesantes, muy necesarias. Sin duda, Dani. Para terminar, quería preguntarte, las personas que estén interesadas o potencialmente interesadas en participar en este curso de experto en marketing, comunicación y patrocinio para deportes de resistencia, ¿qué pueden esperar de la clase de Dani Quintero? Bueno, realmente casi que no lo hemos tocado aquí. Sí. En el último curso hicimos prácticamente un monográfico sobre crisis de reputación, crisis de comunicación, cómo afrontar los grandes problemas, las grandes crisis, los grandes momentos malos que todos los eventos en algún momento o incluso continuamente van padeciendo, cómo analizarlos, cómo intentar solucionarlos y también cómo intentar evitarlos antes de que se produzcan, ¿no? Esa crisis de comunicación, de reputación, se pueden gestionar de manera profesional, se puede minimizar el impacto negativo que ciertos problemas generados por nosotros o que nos vienen sobrevenidos a nuestros eventos, podemos solucionarlos, podemos trabajarlos, podemos intentar que no nos afecten o que incluso algo negativo se convierta a corto, medio, largo plazo en algo positivo para el evento. Y dentro, ¿no?, de todo el programa lectivo tan potente del curso, una de las cosas que nos centrábamos era precisamente en eso, ¿no?, en cómo solventar las crisis que nos vienen en los eventos. Doy fe que la clase es no solo interesante, sino que aporta una gran cantidad de ejemplos reales en los cuales Dani ha tenido que sufrir en carne propia y otros ejemplos en los cuales se ven desde fuera, que siempre se dice es más fácil verlo desde fuera y analizarlo en frío, pero es igualmente interesante. Y muchos testimonios he tenido de alumnos de años anteriores en los cuales me han dicho llevo años trabajando en eventos, llevo años trabajando en comunicación y esta clase me ha abierto los ojos de muchas cosas que a lo mejor no había reparado yo a la hora de trabajar yo en mis eventos que llevo tanto tiempo organizando. Así que a todas y a todos los que estáis escuchando os recomiendo que contactéis. Tenéis el enlace para más información del curso en el enlace que acompaña, la descripción que acompaña este vídeo en YouTube y la descripción que acompaña este podcast en iVoox, y allí podéis contactar conmigo y ver cómo el curso os puede ayudar a mejorar desde el punto de vista de comunicación, de marketing y de patrocinio. Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias como siempre por tu generosidad a la hora de compartir tus conocimientos y nos vemos pronto en el curso. Nos vemos pronto y nada, a seguir comunicando en los eventos, que es una herramienta absolutamente fundamental y que no todo el mundo controla. Así que nada, hacer un poco de divulgación y de intentar transmitir cómo hacer las cosas o qué no hacer para que las cosas salgan mal. Siempre es interesante. Un placer, Albert. Un placer. Y para vosotras y vosotros, ya sabéis, cada 2 semanas, nuevo podcast del curso de experto en marketing, comunicación y patrocinio para deportes de resistencia. Hasta el próximo.